Test D. La caída del Imperio Romano. Las invasiones bárbaras. Pregunta 1. ¿Qué término utilizaban los romanos para referirse a los pueblos extranjeros? Bárbaro es un término que significaba extranjeros, pero también era utilizado como oposición a la cultura y tradiciones romanas. Pregunta 2. ¿A partir de qué siglo el Imperio Romano comenzó a experimentar una profunda crisis? A partir del siglo III. Pregunta 3. ¿Qué consecuencias tuvo la crisis del Imperio Romano para los pueblos germanos? La debilidad del Imperio Romano, marcada por la inestabilidad política, económica y militar, brindó a los pueblos germanos una oportunidad para cruzar las fronteras y asentarse en tierras fértiles. Pregunta 4. Ante esas invasiones, ¿qué medidas tomaron los romanos para proteger las fronteras de su imperio? Los romanos construyeron fortificaciones a lo largo de los ríos Rin y Danubio. Pregunta 5. ¿En qué año el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano? Teodosio dividió el Imperio Romano en el año 395. Por un lado, tenemos el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, gobernado por Honorio, hijo de Teodosio. Por el otro lado, el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, gobernado por Arcadio, otro hijo de Teodosio. Pregunta 6. ¿Y cuál fue el principal motivo para la división del Imperio Romano? El principal motivo, que no el único, fue facilitar la defensa ante las amenazas externas. Gobernar un territorio tan extenso también influyó. Pregunta 7. ¿Qué pueblo, proveniente de Asia, forzó a los germanos a acercarse a las fronteras del Imperio Romano a finales del siglo IV? La expansión de los hunos hacia el oeste ejerció una enorme presión sobre los pueblos germánicos que habitaban en las estepas europeas, como los godos, los alanos y los vándalos. Estos grupos, buscando refugio y nuevas tierras, se vieron obligados a desplazarse hacia el Imperio Romano, lo que intensificó las tensiones en las fronteras. Pregunta 8. ¿Cómo se llamó el líder de los hunos que amenazó al Imperio Romano de Occidente? La imagen de Atila como un destructor implacable se vio reforzada por las crónicas romanas, que lo describían como el azote de Dios. Pregunta 9. ¿En qué batalla fueron derrotados los hunos en la Galia? La batalla de los Campos Cataláunicos, que tuvo lugar en el año 451 después de Cristo, enfrentó a un ejército aliado compuesto por romanos, visigodos y otros pueblos germanos, contra las hordas hunas lideradas por Atila. Pregunta 10. Como vemos, había alianzas entre los romanos con algunos pueblos germanos. ¿Qué factor principal obligó a los emperadores romanos de Occidente a negociar con los germanos? Se debió a la incapacidad de repeler la amenaza combinada de los hunos y de otros pueblos germanos. Pregunta 11. ¿Cuál fue el acuerdo inicial entre los emperadores romanos y los germanos? Los germanos recibirían tierras dentro del imperio a cambio de paz. Pregunta 12. ¿Cuál fue la consecuencia a largo plazo del asentamiento germano dentro del Imperio Romano? Lo que ocurrió fue que el Imperio Romano siguió debilitándose, y se formaron reinos germánicos independientes dentro de las fronteras del imperio. Así llegaron a establecerse los sajones, los francos, los visigodos, los suevos, los elanous, los vándalos y los burgundios. Pregunta 13. ¿Quién saqueó Roma en el 410?
Fue Alarico I, caudillo militar visigodo. Pregunta 14. ¿Quién depuso al último emperador romano de Occidente? Odoacro era un jefe militar de un pueblo germánico que se había asentado en Italia. Derrocó al último emperador, Rómulo Augustulo, un joven de apenas 14 años. Pregunta 15. ¿Y en qué año se considera que finalizó el Imperio Romano de Occidente? En el 476 después de Cristo, cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo. Esperamos que este cuestionario te haya servido para consolidar tus conocimientos sobre la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras.